mundo conmemora el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo conformó la iglesia de Jesucristo, el día en que fue derramado por primera vez sobre la faz de la tierra la presencia extraordinaria del Espíritu Santo. Y entonces, como cuerpo de Cristo y como iglesia local, estamos celebrando y vamos a trabajar en este tiempo dentro de la visión que tenemos, que es una visión evangelizadora con algunos ciclos, y una de esas etapas se llama Mi amigo el Espíritu Santo. Y en este tiempo vamos a conocer la persona del Espíritu Santo, quién es, qué hace, qué da, cómo se mueve, qué produce. Es muy importante que la iglesia pueda recibir el cumplimiento de la promesa en su corazón. Por eso la serie se va a llamar La Hora del Espíritu Santo. Es el tiempo en que la humanidad necesita la unción del Espíritu Santo. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo nosotros, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras generaciones necesitan tener un encuentro personal con la persona del Espíritu Santo. Cómo a través de los ciclos la persona del Espíritu Santo edificó la iglesia, la quiere edificar, porque dice que son tiempos donde abunda el pecado, la maldad, la muerte, la enfermedad, y lo estamos viendo, pero dice la Escritura que en los mismos tiempos, de manera sobrenatural, sobreabundará la gracia y el favor de Dios, y veremos cientos y cientos de familias ser llenas del Espíritu Santo para servir a Dios hasta el último día de sus vidas. El propósito de esta serie es que toda nuestra casa sea llena del Espíritu Santo. Algunos solamente lo conocen de oídas, pero en este tiempo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios se revelará en tu corazón. Amén. Dice en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 4 y 5, y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, amén, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Una de las cosas que Dios le dio al ser humano es la capacidad de imaginar. ¿Cuántos saben imaginar cosas? Imaginar es crear en la mente imágenes que nos hagan apreciar de una mejor forma lo que estoy oyendo con el oído. Entonces quiero que usted utilice su imaginación. El que tiene una sola neurona le va a costar un poquitito más, ¿sí? Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a utilizar todo ese potencial que tenemos puesto por Dios dentro de nosotros. Entonces vamos a imaginarnos estas cantidades de personas en una habitación, ¿sí? Ellos están sentados, dice la palabra, y también es muy posible y casi seguro que están leyendo algunas partes del Antiguo Testamento. Especialmente se cree que ellos estaban leyendo el libro del profeta Joel, porque estaban allí después de 40 días que Jesús se apareció a ellos ya resucitado. En el día 40 Jesús asciende al cielo en las nubes del Espíritu Santo, y entonces ahí los manda a los discípulos a que se fuesen a Jerusalén para esperar precisamente el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estas personas? La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 13 al 15 que dentro de ellos estaban, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres, estaban con sus esposas, estaban allí en este lugar. Y dice, y con ellos estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Jesús, en el momento en que asciende en las nubes, hay 500 personas observándolos. Los 500 escucharon el mandamiento de Jesús de que tenían que ir a Jerusalén y esperar allí el cumplimiento de la promesa. Pero 380, no obedecieron la voz de Cristo. Algo muy común en nosotros, los seres humanos, que no sabemos caminar en la obediencia a Dios y a su palabra. Es común que frente a determinados principios o mandamientos que el Señor nos da, muchas veces nosotros demos la espalda a la voz de Dios y querramos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Es bueno preguntarte en tu interior, ¿cuán obediente eres tú a la palabra de Dios? Cada vez que Dios te indica un paso a seguir, cada vez que Dios te muestra un camino por transitar, muchas veces la dureza de nuestro corazón nos impide estar en el tiempo y en el lugar indicado por Dios. Ellos tenían que estar allí, y dice que este grupo estaba unido. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, porque podrían estar juntos, pero no podían tener unanimidad de espíritu. Y para poder experimentar el Pentecostés, es necesario el fundamento de la unidad en el espíritu. El que quiere estar por fuera de la unidad no verá la visitación del Espíritu Santo, porque uno de los principios que Dios quiere es que usted no esté por fuera. Usted tiene que entender que somos un cuerpo, y como cuerpo necesitamos estar no en la uniformidad, porque no somos comunistas. Cristo no es comunista. No dice que todos tenemos que tener la misma casa, el mismo auto, la misma ropa, el mismo alimento. Eso no. Cristo a cada uno de nosotros nos ministra de manera personal, individual, porque Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Pero como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, necesitamos entender que la unidad está dada por su palabra. Unidad de fe, unidad de bautismo, unidad de propósito, unidad de llamado. La iglesia no tiene llaneros solitarios. La iglesia de Jesucristo, usted que es iglesia, no puede vivir así como una brasa, no puede estar por fuera del brasero, porque durará poco tiempo y se apaga. Es muy importante que en estos días usted comience a entender el principio de estar en la comunión y en la unidad del cuerpo de Cristo. En todas las cosas que el ministerio local como iglesia de Cristo emprenda. Es una bendición cuando la iglesia está unida, cuando la familia de Cristo puede estar unida en paz, en amor, con los mismos deseos, con las mismas necesidades, las mismas doctrinas, la misma fe y el mismo Salvador. Dice Jesús que una casa dividida contra sí misma, dígamelo usted, no prevalecerá. Así como usted necesita la unidad dentro de su hogar, así como el matrimonio tiene que estar unido, así como los hijos tienen que estar en cobertura de sus padres,
caminando en la misma unidad de propósito, caminando en el mismo destino, así como Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es muy importante que cada uno de nosotros busque que el Espíritu de Dios trabaje en la unidad de la familia. El hombre no puede salirse por un lado y la mujer por el otro. La palabra de Dios dice que si andamos dos juntos tenemos que hacerlo bajo el poder del acuerdo. Y este es unos principios que Dios establece. Necesitamos entender, para que venga ese fuego de Dios, que la iglesia tiene que estar juntos. El Salmo 133, verso 1 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde? Estaban en el aposento alto. Era un lugar donde se formó la primera iglesia. La primera iglesia de Cristo estaba en un lugar apartado, dentro de una ciudad muy difícil. Jerusalén, por aquellos días después de la muerte de Jesús, tuvo una gran convulsión. Aún los mismos apóstoles y todos los que habían seguido a Jesús, incluidos estos 380 que no fueron al aposento alto, sino que seguramente se volvieron unos a pescar, otros a sus trabajos, otros ni se olvidaron de lo que Cristo le había pedido que hiciesen. Pero los 120 que están allí estaban esperando algo de parte de Dios, algo que jamás ellos habían experimentado. Porque ellos sabían que en el antiguo pacto el Espíritu Santo había reposado sobre determinados hombres y sobre determinadas mujeres, especialmente sobre los profetas, especialmente sobre los jueces y sobre los reyes, utilizando a hombres de manera individual, bajo determinadas unciones, para traer mensajes a la tierra, para libertar al pueblo de Israel, para traer bendición económica y financiera, para poder seguir Dios formando a su pueblo escogido. Y ellos están ahí, y ellos son los que inician, bajo esta unidad de propósito, la primera iglesia de Cristo en la faz de la tierra. Jesús les había dicho en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ellos escuchan la voz del Señor, y ellos saben que tienen que ir y esperar para que esa presencia del Consolador, del Espíritu Santo de Dios los visite. El Señor les dijo a los apóstoles y le dio la orden de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Allí en Mateo 28:19 Jesús le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tarea que cada uno de los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, tarea que se te encomienda a ti, que te has bautizado y has formado parte de la iglesia de Cristo, tarea que cada uno de los hijos de Dios debemos realizar, de ir y predicar en todo lugar, en todo tiempo, en todo pueblo, en toda ciudad, en cada provincia, en cada nación. Pero hay cristianos, hijos de Dios, que todavía no han entendido el mandamiento del Señor, que hay que ir. Hay que ir, dice la Escritura, por las calles, por las plazas, por los barrios. Hay una iglesia que no está en el camino de la obediencia. Hay miembros de este cuerpo de Cristo que no logran entender la gran comisión. Los apóstoles tampoco la entendieron tan rápidamente. Ellos no tenían la fuerza, la capacidad de poder emprender. Sus corazones estaban cargados de temor. Es más, los primeros días después de que Cristo murió, se escondieron, estuvieron ahí ocultos por temor a que a ellos les ocurriese lo mismo. Por vergüenza, por incapacidad, por un montón de factores internos
luchas en el corazón espirituales como la incredulidad, la duda. Y entonces Jesús los comisiona y les dice: hay que ir, hay que ir. Pero cuando Él envía, Él siempre va a cumplir su promesa. Y entonces le dice ahí que ellos tenían que esperar ser bautizados con el Espíritu Santo, porque cuando viniese el Espíritu Santo ellos recibirían el poder para poder emprender nuevos tiempos, nuevos caminos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la Escritura: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De esta manera, este grupito de creyentes, estos 120 hombres comunes y corrientes, se fueron a aquel lugar a esperar y en obediencia a esta voz del Señor. ¿Y qué día ocurrió esto? Bueno, la Biblia dice allí en Hechos 1:1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? En lo natural, el pueblo de Israel contaban, después del final de la cosecha, contaban 50 días. Y ahí hacían una gran fiesta. Nosotros podríamos pensar, como aquí en Argentina está la gran fiesta de la vendimia en Mendoza, en San Juan, donde todos los viñateros y los viñadores allí se reúnen para celebrar las grandes cosechas de uva que realizan durante la temporada. Y el Pentecostés es eso: después de la cosecha se contaban 50 días. Y cuando se cumple el día 50, es el día indicado por Dios para cumplir la promesa que estaba hecha hace miles de años. La promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel, cuando él dijo: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esta es la promesa que el pueblo de Israel esperó por años, estuvo esperando varios siglos a que este movimiento de parte de Dios aconteciese sobre eso y sobre ellos, Y Jesús le está diciendo: esperen aquí, no se muevan, quédense inquietos, estén orando, estén ayunando, estén con sus esposas, estén con su familia, estén esperando, porque yo voy a hacer algo poderoso. La promesa que el Padre hizo los va a inundar de la gloria del cielo. Vendrá sobre su vida poder, vendrá sobre su vida unción, vendrá sobre su vida un propósito que los volverá a levantar y serán llenos del Espíritu Santo para servirme ahora sí hasta lo último de la tierra. Y lo hicieron y esperaron. Y cuando llegó ese día, el Señor cumplió su promesa. Pentecostés es un día de gran gozo. Los que entendemos lo que es Pentecostés, por eso estoy tratando de graficarle el pensamiento de Dios, es un día de gran gozo. Nosotros nos regocijamos porque celebramos el nacimiento de Cristo. Y en Lucas capítulo 2 versículo 10 dice que el ángel le dijo a aquellos pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y estaba anunciando de que había nacido Jesucristo, y los ángeles daban gloria a Dios en las alturas, y los pastores y los reyes y todos los que estaban recibiendo el mensaje de Dios celebraban el nacimiento de Cristo. Pero de la misma manera como recordamos y hacemos memoria de aquel hecho histórico como es el nacimiento del Mesías, también la iglesia necesita celebrar y recordar la venida del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo merece de parte de la iglesia en esta noche un aplauso. Bienvenido, Espíritu de Dios.
Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Puede decirle: bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en mí. Dios ha cumplido su promesa. Lo ha derramado sobre toda carne, sobre toda nuestra casa. Yo tengo generaciones que ya están bendecidas por el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, derrámate sobre mi casa. Espíritu Santo, derrámate sobre aquellos que son de mi carne y de mi sangre, pero que aún no te han recibido en su corazón. Espíritu Santo, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra en todo lugar. Trae convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio sobre todos aquellos que están en tinieblas. Espíritu Santo, trae luz a nuestras casas. Vamos, dígale: Espíritu Santo, queremos conocer tu poder, queremos conocer tu luz, tu gracia, tu favor. Sí, Señor, mira mi casa, mira mis padres, mira mis hijos, mira mis hermanos. Mira, Señor, mira. Suelta tus cuerdas de amor sobre ellos. Espíritu Santo, no los deje ir. Espíritu Santo, abrázalos. Espíritu Santo, le abre las puertas del cielo y derrama tu gloria y tu favor para que mi casa y yo podamos levantarnos para servir al único Dios verdadero. Espíritu Santo, la iglesia en esta noche reconoce que te necesita de ti. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tus fuerzas. Sí, Señor, sí, Señor. Necesitamos más de Cristo, más del Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Necesitamos una iglesia que se mueva bajo la unción del Espíritu Santo. Necesitamos en estos días de tanta muerte, de tanta maldad, la unción de poder, el poder que transforma, el poder que rompe cadenas, el poder que reposó sobre la persona de Jesús cuando Él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ha ungido para darle las buenas nuevas a los pobres, para darle libertad a los cautivos y vendar a los quebrantados de corazón, para anunciar apertura de cárcel, el año agradable de Jehová nuestro Señor, para quitar el espíritu enlutado, para romper esas cadenas de muerte que pesan sobre las familias, para tener unción para deshacer las obras del diablo, para romper los yugos de la droga, los yugos del alcohol, los yugos de los robos, los yugos de los abortos, los yugos de la violencia, los yugos que pesan sobre nuestras generaciones, para libertar a la ciudad de San Francisco, para libertar a los pueblos que están a nuestra comarca, para libertar las provincias y naciones. La iglesia de Jesucristo necesita del poder y de la unción que te permitirá pisar serpientes y escorpiones, y aun si te tocare beber cosa mortífera, nada te hará daño. Cuando una iglesia tiene la unción del Espíritu Santo,
se levanta para testificar, para hablarle a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso, para llegar hasta el que está en el muladar, para levantar una generación de niños, para levantar nuestras generaciones de ancianos, para llevar las buenas nuevas del amor de Cristo hasta lo último de la tierra. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, quiero ese poder que me levante para el cumplimiento de mi destino profético y apostólico. Sí, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ganar un alma para Cristo. Yo quiero ganar almas para Cristo. Levante sus manos y diga: yo quiero ser un testigo fiel, ser un testigo fiel de todo lo que tú has hecho en mí, de todos los milagros que tú has obrado en mí. Cristo me sanó a través del poder del Espíritu Santo de tumores en mis glándulas tiroideas. Cristo proveyó a través del Espíritu Santo bendiciones materiales y económicas. Cristo trae a través del Espíritu Santo dones a nuestras vidas. Cristo nos unge con su presencia y con el Espíritu Santo para transformar nuestro carácter, nuestro corazón y darnos el fruto de la presencia. La iglesia debe manifestar la presencia en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Necesitamos de la persona del Espíritu Santo. Necesitamos de su poder. No podemos de otra manera enfrentar un mundo lleno de maldad. No podemos ir porque nos aplastarían como si nada fuésemos. Pero con la unción del Espíritu Santo, levántese un día con tu unción, Espíritu Santo. Esa unción de poder, dígalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podremos hacer por medio de la unción del Espíritu Santo. Todo se sanará, todo se restaurará, todo se libertará, todo volverá a su orden, todo será establecido, nada faltará. Cuando viene esa unción de poder, cuando viene esa gracia inagotable, cuando viene esa fuerza que viene del cielo, cuando sople el viento recio sobre tu casa, verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Y vienen días de gran gloria y vienen días de gran poder. ¿Me estás oyendo, iglesia? Vienen días donde veremos multitudes llegar y llegar y llegar. Familias enteras llegarán en estos días a los pies de Jesucristo, porque hay una iglesia que se está moviendo bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, hay más. Grite conmigo: hay más. Hay mayor unción, hay mayor poder, hay mayor fuerza que viene de Dios. En Hechos 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Yo quiero tocar las 3 señales nada más en esta noche y hacerlo lo más rápido que pueda. Pero las 3 señales de una iglesia bajo el bautismo del Espíritu Santo son las siguientes. La primera señal es el sonido de un viento recio. La segunda señal son las lenguas repartidas como de fuego. Y la última señal es que todos hablaron idiomas diferentes. 3 cosas que manifiestan el poder de Dios el día en que el derramamiento del Espíritu Santo se produjo sobre los 120. Dice la Escritura: y de repente, en un momento, vino del cielo, no de un costado ni del otro, no del sur o del norte, no del este o del oeste, vino de arriba, del cielo, un viento recio, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sabes? Tú y yo estamos acostumbrados a los ruidos.
Estamos acostumbrados al movimiento de muchos vehículos, del paso de motos con caño de escape. Nuestro oído está acostumbrado a un montón de ruidos. Escuchamos ruidos de aviones, de camiones. A veces pasan los camiones por la ruta durante la noche y uno, cuando sopla un poquitito de viento norte, escucha cómo esos camiones van boom y están lejos. Pero aquí dice la Escritura que ellos estaban ahí y de repente dice que se sintió como que un gran viento estaba soplando, pero no había ninguna ventana abierta. Es que no había ningún lugar por donde ese viento pudiera ingresar, pero ese viento trajo un estruendo, trajo un ruido tan fuerte que dice que penetró hasta dentro de la casa. Era un viento, porque en el hebreo la palabra viento, la palabra aliento y la palabra espíritu es la misma. Es la palabra neuma. Significa soplo, significa viento recio. Y lo que estaba aconteciendo era que el Espíritu Santo venía como un soplo, venía como un viento a inundar el corazón de cada uno de los 120 que estaban allí. La Escritura dice en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es que el Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el viento de Dios, el hálito de Dios entró por las narices del hombre, y ese hombre que era polvo, que era barro, de pronto el Espíritu de Dios entró en él y le dio vida, y nos dio vida. Somos parte del soplo de Dios. Pero ese espíritu que recibimos en el momento de nuestra gestación, el día en que Dios sopló el espíritu tuyo dentro del vientre de tu madre, al entrar en esa matriz que estaba contaminada, en ese pecado original de la matriz y en el esperma del hombre, contaminado por el pecado, nosotros nacimos en pecado, y ese pecado nos trajo debilidad espiritual. No nacimos con pecados en Dios. Cuando entramos en el sistema de la naturaleza humana, allí nuestro espíritu se debilitó, nuestras fuerzas se debilitaron, nuestros cuerpos sufren enfermedades, nuestra vida sufre un montón de despropósito a causa del pecado en el cual nacemos. Y ahora era necesario que el poder original de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, entrase nuevamente en el espíritu de los hombres, para volver a darle la fuerza, el poder, la gracia, la unción que tenía el hombre original, creado en Dios. Muchas cosas que nos han sucedido a lo largo de los días es por nuestra debilidad espiritual, marcada por nuestra iniquidad y nuestro pecado. Todo lo que pasó en tu casa y en mi casa, todo lo que acontece aún hoy, es porque el Espíritu de Dios no está allí obrando con las fuerzas originales que vienen del cielo. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, dice que el profeta es llevado frente a un valle de huesos secos. Y allí Dios está hablando con el profeta Ezequiel y dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Puedes levantar tu mano y decirle: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, ¿sí? Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Levanta tus manos. Profetiza sobre tu casa. Vamos, levanta esas manos. Si tienes alguien que todavía no tiene el Espíritu Santo, en esta noche dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende,
de los 4 lugares donde tú puedes soplar. Sopla, sopla vida sobre mi casa que está muerta. Sopla vida sobre mi hogar. Sopla vida sobre mi matrimonio. Sopla vida sobre mis hijos. Sopla vida sobre mi cuerpo. Y dame el poder que necesito para levantarme para esta nueva y extraordinaria temporada de vida. Espíritu Santo, la iglesia te necesita. Mi casa te necesita. Yo te necesito. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Levanta esas manos y diga: sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Una vez más, abre tus manos y di: sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. El profeta Habacuc dijo: Dios mío, aviva tu obra en el medio de los tiempos. Y avivar es esa llama que está allí, a punto de apagarse. Es insuflar aire para que vuelva a levantarse. Y dice el Señor que cuando David iba a la orilla del río para elegir sus flautas, para armar sus quenas y para hacer todos sus instrumentos musicales, dice que iba a los cañaverales y él observaba, y era tanta la cantidad de cañas que había, que iba con su machete, porque él era un luthier. Él se elaboraba sus propios instrumentos, tenía ese don dado por Dios, porque era un adorador en espíritu y en verdad. Y dice que cuando él veía alguna caña que estaba media torcida, media chueca así, dice que él agarraba el machete y la cortaba, la miraba, la observaba, y como no le servía, ponía la rodilla y la quebraba y la tiraba al río. Y también dice que cuando llegaba a la casa o a su palacio, de pronto si veía alguna lámpara que se había quedado sin aceite y que estaba ahí con un hilito de humo, esos pábilos humeantes. Y entonces Dios le dice: mira, David, tú quiebras las cañas y apagas el pábilo humeante, pero el Espíritu Santo de Dios, aunque tengas un hilito de humo, el Señor dice: yo no quiebro la caña cascada ni apagaré el pábilo humeante. En esta nueva temporada, el Espíritu Santo de Dios te volverá a llenar de poder, te volverá a llenar de aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Dígalo: pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. ¡Vamos! Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Amén. Así que a partir de esta noche, dile: Espíritu Santo, pone aceite en mi lámpara. Reconozco que no he buscado la plenitud y la llenura de tu presencia. ¿Cuántos saben que no están llenos del Espíritu, no? ¿Cuántos saben que están débiles en la fe,
débiles en la oración, no pueden orar porque no está el Espíritu. Se han hecho cañas secas, se apagaron las lenguas del Espíritu, se apagó la presencia del gozo. Cuando me despierto a la mañana no puedo cantar y me acuesto por la noche lleno de tristeza, de afán, de temor y de ansiedad. Es que el Espíritu, su presencia, descuidó la iglesia. Muchos hogares no pueden orar juntos. Los matrimonios no pueden orar juntos. No hay presencia. No hay presencia. No hay corazones quebrantados delante del Señor. En los hogares no hay lágrimas de arrepentimiento de pecado. No hay corazones que se conviertan. Los hijos están encarcelados en un mundo de oscuridad, de rebeldía, porque no hay presencia. No hay presencia. Pero el Señor no te desecha. El Señor te dice que si tú lo comienzas a buscar, Él te va a volver a llenar. Esa adoración dice: si me buscas, ¿sí? Él vendrá. Él vendrá. Empieza a buscarlo de madrugada y dile: Espíritu Santo, reconozco mi pecado. He contristado al Espíritu Santo. He perdido la fuerza. He perdido el gozo de alabarle, el gozo de servirle. Y todo me es una carga y es un pesar. Y mis días son tristes y mis días son cansadores. Y estoy cansado de vivir porque has perdido la fuerza. Pero el Señor dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Levanta tu mano y dile: Señor, dame de esas fuerzas que solo tú puedes dar. Trae a mi vida, Señor, esa unción que me hace cantar, esa unción que me hace alabar. Enciende mi corazón para volver al primer amor, para volver a las primeras obras, para volver a ese fuego pentecostal que un día llenó mi corazón. Llévate mi cansancio, llévate mi abatimiento. Vamos, levanta tus manos, iglesia, y dile: contra ti he pecado, Espíritu Santo. He descuidado tu presencia. Y hoy te ruego que vuelvas a mí. Como una paloma descendió sobre la vida de Jesús. Vuelve a mi vida, Señor, y dame ese soplo de vida. Trae vida a mi casa, que es un valle de huesos secos. Vamos, declara toda tu economía que está en desierto. Todos los que tienen enfermedades que no se han terminado de ir del cuerpo, levante su mano y diga: Señor, sopla sobre mi economía. Sopla sobre los cuerpos que están enfermos. Sopla, Señor, sopla unción de libertad a los que han caído presos, a los que están cautivos de la droga. Sopla, Señor, a aquellos que han perdido propiedades, vehículos. Señor, tú vas a restituir, tú vas a devolver, tú volverás, Señor, con tu unción. Lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor trae unción de restitución. El Señor te devolverá, el Señor sanará y el Señor libertará las ruinas de muchas generaciones. Sí, yo sé que vienen días, dice el Espíritu Santo, donde tu casa volverá a cantar, donde las ventanas se volverán a abrir, donde el viento fresco entrará y donde habrá fuego y fuego de nunca más se apagará. Dale la gloria al Señor. Vienen días. Vienen días. Alguien que lo crea, Dios va a devolver. Dios devolverá. Dios restituirá todo lo que a veces perdemos por descuidar del Espíritu Santo. Amén. Lo segundo, allí en Juan dice, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? Quizás alguien en esta noche se dé cuenta de que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Y el no ser de Cristo significa que no tienes salvación. Porque el que tiene el Espíritu confiesa que Jesucristo es el Señor y tiene convicción de pecado y produce una conversión en su vida y abandona el pecado para caminar en la voluntad de Dios. Revisa tu corazón si de verdad has recibido al Espíritu Santo. Revisa en tu interior, haz tu examen, porque si dices que lo tienes, entonces la Escritura dice que por el fruto se conocerá. Algunos dicen que lo tienen, pero el fruto dice todo lo contrario. Y el apóstol dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu te va a traer vivificarte hasta los huesos, hasta la médula, y un día te va a rescatar de la tumba y el mismo Espíritu Santo volverá a formar este cuerpo y nos llevará a la gloria. Espíritu, alma y cuerpo, con cuerpo glorificado eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Permite que el viento sople en tu casa. Permite que el viento sople. Lo segundo dice que había lenguas repartidas como de fuego. Versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué simboliza o qué significa el fuego? El fuego está donde está Dios. El fuego representa a Dios, el Padre. Donde Dios se manifiesta hay fuego. Dice en Primera de Reyes capítulo 18, versos 38 y 39. Dice, entonces cayó fuego de Jehová, fuego del cielo, en un altar que estaba lleno de agua, en un altar que tenía 3 veces más agua que el que había tenido el altar de los sacerdotes de Baal. Y cuando el profeta Elías clamó y dijo, Jehová, manifiéstate, 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 y levantó sus manos al cielo, dice que Dios respondió con fuego, y Dios envió fuego. Y siempre que hay alguien que levanta un altar, siempre que hay un hombre o una mujer que se ponen de rodillas y levantan un altar de sacrificio a Jehová en el secreto de tu habitación, cuando estás en la intimidad con Dios, cuando Dios te llama a que estés tiempo con Él, y allí en su presencia derramas tus lágrimas y derramas todo tu ser y le estás diciendo, Señor, yo te amo, Cristo, yo te adoro, Cristo, yo te necesito, Señor, dame fuerza para levantarme. Tú ves la cantidad de situaciones que tengo que enfrentar cada día, pero necesito más de ti. Y cuando tú estás allí con el corazón contrito y humillado, con el corazón quebrantado, con tu corazón derramándose como agua delante de la presencia del Señor, dice que el Espíritu Santo de Dios vendrá con fuego abrasador. La presencia de Dios vendrá, y vendrá ese fuego sobre tu vida, y el mismo Espíritu Santo hará que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean quemados por su gloria. Porque donde está el Espíritu de Dios, donde está la unción del fuego, no puede quedar ninguna víbora presente. No hay diablo alguno que pueda resistir a un hombre y a una mujer que tienen la unción del fuego del Espíritu Santo. Cuando una serpiente ve una llama de fuego, lo único que hace es huir.
Pero hay muchos que son picados por la serpiente y mueren. Pero el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y lo picó la serpiente, y dice que todos quedaron mirando el momento en que iba a morir. Iban contando 60, 59, 58, la cuenta regresiva, y dijeron: ya muere, ya muere, ya muere, ya muere. Pero la unción del Espíritu de fuego. ¿Por qué? Porque Pablo estaba buscando leñas para encender un fuego. Y donde está un siervo, una sierva de Dios llena del fuego del Espíritu Santo, nada te podrá hacer frente, nada te podrá hacer daño, nada te podrá tocar. Vendrá por un camino, pero por 7 caminos saldrá de tu casa. No hay diablo alguno, no hay serpiente ni escorpiones, no hay nada que pueda levantarse y tocar algo de tu casa. Cuando una casa está bajo el fuego del Espíritu Santo, todos los males se salen, todas las enfermedades se salen. ¿Me estás oyendo, iglesia? Busca el fuego del Espíritu Santo, clama a Dios, muévete bajo esa unción poderosa y el fuego de Dios se manifestará. Las piedras y el polvo y ese fuego lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Si has perdido el fuego, es tiempo de que lo vuelvas a encender. El fuego de Dios se manifestaba en Éxodo 13:21 y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Cuando tú pierdes el norte en tu vida, cuando no sabes hacia dónde tienes que ir, pídele a Dios que se manifieste con su fuego. Y en la noche más oscura y en el momento más difícil, tú puedas abrir tus ojos y saber que el fuego de Jehová está ahí, está ahí, está ahí, diciéndote: aquí es el camino, esta es la senda antigua, este es el proceso. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Busca ese bautismo de fuego y de poder sobre tu vida. Dice la Escritura que el ángel de Jehová, en Éxodo 3:2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y esto es lo mismo que le ocurrió a los apóstoles. Ellos están ahí. Sobre sus cabezas se le fueron repartidas llamas, lenguas de fuego. Y así como la zarza no se quemaba porque era una madera, pero el fuego de Dios estaba ahí santificando esa zarza. Y cuando Moisés quiere llegar, Dios le dice: detente, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar por el cual vas a pasar y el lugar donde vas a pisar, santo es a Jehová. Sabes que cuando el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no para consumirnos, no para quemarnos y arruinar nuestra vida, viene para purificar tu corazón, viene para quitar todo aquello de impureza, de pecado. El fuego del Espíritu Santo trae santidad a la vida de la iglesia y quema todas aquellas cosas que no le permiten al Espíritu de Dios fluir a través de nuestras vidas, todo aquello que obstruye el fluir de su presencia, todo aquello que te tiene y te carcome por dentro. La falta de perdón, es el primer pecado que el fuego de Dios tiene que quemar en nuestros corazones. No podemos fluir en la unción de poder si no entendí y paso por el altar del fuego de Dios, el fuego que purifica nuestro ser. Cuando hay cosas que se reiteran en tu vida,
cuando hay ataduras de vicios, ligaduras de cosas de este mundo, solamente el fuego del Espíritu Santo, ¿me estás oyendo? Solamente el fuego del Espíritu Santo podrá quemar todas esas impurezas. Y es más, el fuego mismo probará tu fe, porque Dios necesita probar nuestra fe. Y nuestra fe, que es mucho más precioso que el oro y que la plata, tiene que ser probada en el altar del fuego, en el crisol del fuego. Y es allí cuando Dios te va a meter en pruebas bien difíciles, en pruebas bien duras, en pruebas bien terribles, porque Dios necesita ver si en verdad dentro de tu corazón lo amas a Él y tienes la capacidad de sostenerte bajo el fuego de su presencia, para no volverte atrás, para no retroceder, para no claudicar, para no tirar la toalla, para no abandonar la familia, para no abandonar la situación. Porque cuando no tenemos la presencia, lo primero que hacemos es lo mismo que hizo el apóstol Pedro: se fue a pescar. Se fue a pescar. Hay una iglesia que cuando no tiene la presencia del Espíritu Santo, lo primero que aparece en su camino, cualquier viento que sopla, lo lleva para un lado o para el otro. Diga al Espíritu Santo: quema en mi corazón toda impureza. Santifícame, Señor. Santifica mi corazón. Purifica mi mente. Purifica mi alma. Purifica mi cuerpo. Rompe, Señor, todas esas cargas, esos yugos que están dentro de mí. Señor, que la zarza santifique mi casa, tu fuego santifique mi hogar, en el nombre de Jesús. Dice que se le repartieron esas lenguas como de fuego. El fuego purifica, el fuego vivifica, el fuego indica la presencia de Dios, indica su obra continua. Necesitamos fuego, 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 fuego. Por eso recién cantamos: y el fuego cae, 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 y los males salen, 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 y los creyentes alaban al Señor. Cuando un altar está encendido, cuando un altar tiene fuego, cuando una casa tiene fuego, no hay mal que se resista, no hay mal que no vaya a salir, no hay nada que no pueda tocar el fuego del Señor. Y por último, y para cerrar, dice que estos hombres, los 120, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba a que hablasen. En esta oportunidad, el milagro fue extraordinario, porque en esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén había gente de 16 naciones diferentes. Dice que subían a Jerusalén para adorar en el templo a Jehová, de varias naciones de la tierra. Pero dice que cuando los apóstoles descendieron del aposento alto y comenzaron a hablar y comenzaron a predicar, dice que de las 16 naciones que estaban allí presentes, los oían hablar en sus propios idiomas. Es que en la Torre de Babel, Dios tuvo que confundir el idioma de los hombres, pero ahora en el aposento alto Dios unifica a través del Espíritu Santo, para que a través de la unción del Espíritu Santo, a través de esas lenguas humanas que estaban hablando, lenguas que nunca habían estudiado, lenguas que nunca ellos habían practicado, por la unción del Espíritu Santo comenzaron a hablar y hablaban y anunciaban las maravillas de Dios. Y dice que estaban todos atónitos y estaban maravillados, dice allí en el libro de los Hechos, que estaban sorprendidos porque los escuchaban hablar en sus propios idiomas. Pero también Dios trae a la vida de la iglesia el bautismo de fuego y de poder,
y trae juntamente con ese bautismo lenguas angelicales, lenguas del Espíritu que toman del corazón del Padre y traen al corazón de la iglesia. Y a través de otro don que el Espíritu Santo entrega a la iglesia, el don de interpretación de lengua, entonces el mensaje profético, el mensaje anunciado por Dios viene al corazón del pueblo, y el pueblo es guiado por las directivas proféticas de Dios. Dice el apóstol Pablo que cuando él estaba en su habitación, oraba en otras lenguas, las lenguas del Espíritu, las lenguas del Espíritu Santo, con cántico del Espíritu, con lenguas que cantan en un cántico de Teíla. Hoy hay muchos hermanos y hermanas que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que todavía no han experimentado esa unción de poder y que necesitan encontrarse a solas con el Espíritu Santo. Y yo te animo a que trates de conocer al Espíritu Santo y que no le tengas temor y que no le tengas miedo, porque es un ser extraordinario, es maravilloso, es tan amoroso, es el Padre, el Hijo y el Espíritu, el mismo Dios manifestado de diferentes formas, pero el Espíritu de Dios es Dios y Él está dentro tuyo, pero ahora quiere venir sobre tu vida con una unción regia y real, con una unción de poder para darte esos dones, ese ministerio, esas fuerzas, y levantarte y usarte como una saeta brunida, y Dios lanzarte al cumplimiento de tu ministerio, sacar todas tus debilidades, todos tus temores, todos tus miedos. El Espíritu de Dios quiere derramarse, así como se derramó aquel día. En estos días el Espíritu de Dios quiere venir sobre ti y sobre mí. Dice: y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te cubrirá. Ponete sobre tus pies y decile: y vendrá sobre mí el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá, y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Y mi alma vivirá, dígalo. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Una vez más declaramos: y vendrá sobre mí el Espíritu Santo. Clámalo y pídelo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Cántelo en primera persona, vamos, dígalo. Y vendrá sobre mí el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo me cubrirá, y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Levanta esas manos y declara que tu cuerpo va a ser sano. Y mi alma vivirá, mi espíritu renovará, y en mi cuerpo todo nuevo se hará. Escuche, hay un capítulo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la Escritura: aconteció, entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos de Jesús, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento de pecado, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, aquellos discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres, y eso es lo que va a ocurrir en este tiempo. Yo dije, eso es lo que va a ocurrir en estos días, que todo aquel que no conoce al Espíritu Santo lo puede recibir. Y si tú quieres recibir al Espíritu Santo, ven al altar, déjame poner mis manos sobre tu vida, y yo sé que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te llenará de su gracia, te llenará de su favor, te llenará de su poder, y vendrá sobre ti el Espíritu Santo. El altar está abierto. Todo aquel que quiera recibir este bautismo, acérquese al altar, venga con libertad.